bienvenidos a la tutoría del día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre la hemorragia posparto, en general como el concepto y las causas y demás, pero también vamos a hablar del manejo y del código que se activa para hacer el tratamiento de esta patología. Estas son algunas de las referencias que utilicé. Como pueden ver, son guías que nos dan un paso a paso sobre qué hacer en caso de que una mamá presente hemorragia posparto, y pues ya con esto podemos empezar. Lo primero es empezar definiendo qué es una hemorragia posparto. La última definición dice que la hemorragia posparto va a ser una pérdida de sangre de 1000 mililitros o más, o cualquier tipo de pérdida de sangre que está acompañada de signos y síntomas de hipovolemia dentro de las siguientes 24 horas tras el proceso de parto. ¿Qué pasa? Que también hay una definición, o pues también se recomienda que se tenga en cuenta que una pérdida mayor a 500 mililitros después de un parto vaginal se debe considerar como algo anormal, es decir, que debemos de cierta forma activar los protocolos para una hemorragia posparto. Ahora, también hay como ciertos criterios que nos da la guía de hemorragia posparto de Bogotá que nos ayudan a definir lo que es esta hemorragia. La primera es que haya una pérdida estimada de más de 500 mililitros de sangre en el posparto, o más de 1000 mililitros poscesárea, o pues menor con signos de choque, como la definición que les mencioné antes, que haya una pérdida de todo el volumen sanguíneo en 24 horas, que haya un sangrado mayor a 150 mililitros minuto, que haya una pérdida del 50% del volumen en 20 minutos, y por último que haya un descenso del hematocrito mayor o igual al 10%. Vamos a tener dos tipos de hemorragia posparto. La primera es la hemorragia temprana o primaria, que se va a presentar durante las primeras 24 horas del periodo posparto, y normalmente suele ser en las primeras 2 horas, y esta suele ser, uno, la más frecuente, y dos, la más grave. En segundo lugar tenemos la hemorragia tardía o secundaria, que es aquella que se presenta después de las primeras 24 horas hasta las siguientes 6 semanas posparto, e incluso la COG define que la hemorragia tardía va a ser hasta las 12 semanas posparto. Entonces, ya teniendo en cuenta qué es una hemorragia posparto, es importante que entendamos digamos que cuál es su etiología o por qué se puede llegar a presentar una hemorragia posparto. Para esto tenemos la mnemotecnia de las 4 T's. La primera T es tono, la segunda es trauma, la tercera es tejido y la cuarta es trombina. Entonces, dentro del tono, la causa principal es la tonía uterina. Esta tonía uterina puede ser causada por dos cosas: por la sobredistensión uterina, por un parto prolongado o por un parto precipitado, o también porque haya un agotamiento muscular uterino. Luego tenemos el trauma, que son los desgarros del canal del parto, la ruptura uterina y la inversión uterina. Luego tenemos tejido, que hace referencia a la retención de tejidos, y básicamente es retención de restos placentarios o anormalidades de la placentación. Y por último tenemos la trombina, que son las alteraciones de la coagulación, que pueden ser adquiridas o congénitas. Es muy importante que se aprendan este orden de las T's porque están de más frecuente a menos frecuente. Entonces vamos a hablar un poquito de cada una. Acá les puse algunas de las intervenciones, pero esto lo vamos a ver más a fondo al final. Pero lo importante es que sepan anatomía, que suele ser, o digamos que es la causa más común y se presenta en el 70-80% de las hemorragias posparto. Y es lo primero que debemos sospechar cuando vemos que una paciente tiene hemorragia posparto. Algunas de las recomendaciones para estas pacientes es hacer un masaje uterino, una compresión bimanual y utilizar fármacos uterotónicos. Luego, en el traumatismo tenemos que recordar que pueden ser por laceraciones, hematomas en expansión o ruptura uterina. Las laceraciones del tracto genital son las complicaciones más comunes del trauma obstétrico, o sea, las más comunes son las laceraciones. Y pues como la T de trauma lo dice, pueden ser una fuente de una hemorragia posparto. Y es muy importante saber que si se llega a sospechar que hay una laceración de la arteria uterina, se debe considerar una intervención radiológica o incluso una ligadura quirúrgica. Y digamos que por otro lado tenemos los hematomas del tracto genital, y estos también pueden llevar a que haya una pérdida de sangre muy importante y deben sospecharse cuando tenemos una paciente que tuvo un parto precipitado que no fue controlado. Luego tenemos la retención de tejido placentario. Entonces, para el diagnóstico de esto debemos utilizar una ultrasonografía de cabecera de la cavidad uterina o la examinación manual intrauterina, pero esta examinación la vamos a hacer solamente si tenemos una analgesia adecuada. Y normalmente se suele, digamos que manejar o abordar con la extracción manual o el legrado uterino. Y por último tenemos la trombina, y aquí lo que debemos hacer es evaluar el estado de la coagulación del paciente. Si es anormal debemos corregirlo, y pues de acuerdo a esto vamos a continuar el manejo. Es muy importante que la coagulopatía aguda puede complicar una hemorragia posparto y tiene dos etiologías principales. La primera es el desprendimiento de placenta y la segunda es la embolia de líquido amniótico. Dentro del desprendimiento de placenta nos damos cuenta que suele estar asociada a tonía uterina, y esta es secundaria a la extravasación de sangre hacia el miometrio.
Y normalmente los pacientes van a presentar una combinación de sangrado vaginal, contracciones uterinas frecuentes y dolor. Y por otro lado, la embolia de líquido amniótico es una emergencia obstétrica, pero es muy rara, es impredecible y es inevitable y suele ser muy grave en las mamás y va a ocurrir cuando el líquido amniótico que rodea al feto llega a la circulación sistémica de la madre. Y normalmente estas pacientes van a presentar una triada que es compromiso hemodinámico manifestado como hipotensión, compromiso respiratorio manifestado como hipoxia y coagulación intravascular diseminada. Entonces, antes de empezar a hablar del tratamiento, es muy importante empezar a hablar de la prevención. Se han dado cuenta que el manejo activo del tercer periodo del parto o pues del alumbramiento es muy efectivo en prevenir la hemorragia postparto. Lo que vamos a hacer acá es administrar un agente uterotónico, en especial, o pues el que normalmente se recomienda si utilizas la oxitocina, y lo vamos a administrar en todos los partos una vez salga el hombro anterior del bebé. En cuanto a la oxitocina, en el parto vaginal vamos a administrar una inyección intramuscular de 10 unidades o si tenemos un acceso permeable, 5 a 10 unidades en infusión lenta diluida en 10 mililitros de cristaloides por un tiempo mayor a 3 minutos. En las mujeres con cesárea debemos adicionar una infusión de 30 unidades de oxitocina en 500 mililitros de cristaloides en 4 horas tras la administración de un bolo inicial de 5 unidades. Pero ¿qué pasa? Si estamos en un sitio donde no tenemos oxitocina, se puede llegar a utilizar carbetocina o también podría llegar a utilizarse el misoprostol. Ya aparte de esto farmacológico, tenemos que en el manejo del alumbramiento debemos hacer un pinzamiento del cordón, una tracción controlada del cordón y un masaje uterino, y además debemos estar verificando cada 15 minutos que el útero esté bien contraído. Y lo segundo que debemos hacer es una vigilancia inmediata en el posparto. Y lo que vamos a hacer acá es que se hagan evoluciones médicas durante las primeras 2 horas posparto o pues postcesárea para evaluar tanto el tono uterino, la presencia de sangrado y demás complicaciones que pueda tener. Ahora, también es muy importante que en la paciente con hemorragia posparto se haga el diagnóstico del choque hipovolémico o pues la clasificación de esto. Entonces, para el diagnóstico vamos a tener dos estrategias. La primera es una estimación visual, que es algo muy subjetivo, y la segunda es la medición del índice de choque. Entonces, en cuanto a lo visual, lo que, pues digamos que la guía que utilizamos es que una compresa empapada de sangre va a equivaler a 100 mililitros de sangre perdidos. Pero digamos que esto no es tan confiable porque es un método en donde se sobreestima la cantidad real, aproximadamente 50%. Y ya el índice de choque es una herramienta un poco más objetiva que va a permitir evaluar la respuesta fisiológica que se está presentando en el sistema cardiovascular debido a la pérdida de sangre que pues está siendo significativa. Entonces básicamente es el predictor más preciso para la hipovolemia. Y eso lo vamos a sacar según la fórmula de frecuencia cardíaca sobre presión arterial sistólica. Y cuando lo tenemos mayor a 1 es porque es anormal. Entonces ya una vez el diagnóstico, ya una vez dije mi paciente está en choque, vamos a hablar de la clasificación. Entonces para la clasificación debemos evaluar 4 signos y síntomas. El primero es el sensorio, el segundo es la perfusión, luego está el pulso y luego la presión arterial sistólica. Y es muy importante que se evalúen en este orden. Entonces lo que vamos a hacer es clasificar estos 4 signos y síntomas de acuerdo a esta tabla. ¿Qué pasa? Que siempre nos tenemos que quedar con el peor parámetro. Entonces si por ejemplo tengo una paciente que está letárgica y tiene palidez, frialdad y sudoración, un pulso de 110 a 120 y una presión arterial sistólica de 70 a 79. Como la paciente está letárgica, me quedo con el peor factor y clasifico el choque como severo. Ahora vamos a hablar de los métodos de manejo médico y quirúrgico antes de empezar a hablar del paso a paso de cómo atender a la paciente. Lo primero son los fármacos. Vamos a tener 4 fármacos que se utilizan en el manejo de una hemorragia posparto. El primero va a ser la oxitocina, luego tenemos la metilergovina, luego el misoprostol y luego el ácido tranexámico. Entonces es muy importante saber que la oxitocina va a permitir la activación de los receptores acoplados a proteína G que van a liberar calcio desde las reservas intracelulares y esto va a conducir a que se contraiga el miometrio. Luego tenemos la metilergovina que básicamente va a ser un estimulante y un vasoconstrictor uterino y nos va a producir contracciones rítmicas a nivel del miometrio. Luego tenemos el misoprostol, que es un análogo de la prostaglandina E1 y esto lo que va a hacer es inducir la contracción de la musculatura uterina y nos va a actuar como un agente dilatador de los vasos sanguíneos. Y por último vamos a tener el ácido tranexámico, que va a ser un antifibrinolítico que va a inhibirnos que se degrade el coágulo
y está especialmente indicado en aquellas pacientes que tienen traumatismo del canal del parto, sospecha de trastornos de coagulación y hemorragia posparto que no cede al manejo médico después de la aplicación de agentes de primera línea. De aquí es muy importante que sepan que el ácido tranexámico se ha visto que tiene una buena, como funciona de manera adecuada cuando estamos tratando la atonía uterina. Entonces aquí les dejo una tablita de resumen, no se las voy a leer, pero básicamente es el mecanismo de acción, la vía y la dosis que debemos dar de estos fármacos, la frecuencia con la que se debe dar, las contraindicaciones y los efectos adversos, pero se las dejo ahí para que repasen. Ahora tenemos el traje de choque. Entonces este es una forma en la que se estabiliza a la paciente y lo que vamos a hacer es disminuir el sangrado con una compresión de los vasos y pues obviamente estamos comprimiendo estos vasos a nivel del abdomen y de las piernas. Y la idea es que esto ayude a estabilizar a la paciente mientras la llevamos a un centro de mayor complejidad. Luego tenemos los balones hidrostáticos y lo que buscamos acá es un efecto mecánico compresivo. Entonces lo que vamos a hacer es ejercer una acción directa sobre las arterias uterinas y con esto se intenta disminuir el sangrado. Entonces es importante saber que lo que vamos a hacer es insertar el útero y lo vamos a inflar dentro del útero con un líquido que suele ser solución salina y esto va a hacer que se expanda. Y además, digamos que este balón viene con una sonda que nos va a permitir cuantificar eh, el sangrado que está pues teniendo la paciente en este momento. Las suturas hemostáticas van a ser un método que se utiliza cuando los enfoques menos invasivos no funcionan y lo que se busca hacer con esto es hacer una laparotomía exploratoria donde se exteriorice el útero y con suturas reabsorbibles se va a intentar comprimir con el fin de detener la hemorragia. Y ya en último lugar tenemos la histerectomía, que básicamente es la extirpación quirúrgica del útero y puede ser total o subtotal. En la total hablamos de que se retira tanto el útero como el cuello uterino, mientras que en la subtotal hablamos de que se retira especialmente el útero. Esta es una medida que se toma cuando las terapias conservadoras fallan y es un tratamiento definitivo. El problema es que está asociado a esterilidad permanente y pues además complicaciones quirúrgicas, pero se debe considerar en caso de que la hemorragia esté amenazando la vida de la paciente. Y también en especial se utilizan aquellas pacientes que tuvieron placenta ácreta o ruptura uterina. Luego tenemos el damage control, que básicamente se va a realizar cuando la paciente está muy inestable hemodinámicamente y probablemente no logremos controlar el sangrado. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de restaurar su fisiología y evitar la tríada de la muerte, que es la hipotermia, la coagulopatía y la acidosis. Básicamente lo que vamos a hacer es una laparotomía inicial con un posterior traslado a UCI y la vamos a tratar de estabilizar dentro de las primeras 48 a 72 horas. Y luego tenemos en último lugar la terapia transfusional. Y básicamente es que debemos priorizar la transfusión de 2 a 4 unidades de glóbulos rojos de O negativo en aquellas pacientes que tienen un choque moderado o severo con el fin de ayudar a evitar que se empeore el cuadro. Ya con esto claro podemos hablar del código rojo, que es el sistema que se va a activar una vez se identifique una hemorragia posparto en una paciente. Entonces vamos a tener 3 pilares en el manejo del código rojo. El primero va a ser la reposición adecuada de cristaloides de acuerdo al nivel de choque. La segunda es considerar la coagulación intravascular diseminada por consumo después de 1 hora de choque. Y la tercera es la decisión oportuna de un manejo quirúrgico. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir el código rojo en minutos. Entonces, el minuto 0 o también digamos que la fase de activación es que se debe calcular, o sea, lo primero que debemos hacer es identificar si hay hemorragia posparto. ¿Cómo? Calculando si tenemos un sangrado mayor a 1000 mililitros o 500 mililitros en parto vaginal y debemos hacer una activación inmediata por la primera persona del equipo que establece contacto con la paciente. Allí vamos a realizar el ABC de la paciente, vamos a evaluar y garantizar la vía aérea permeable, la ventilación y la circulación. Y en ese momento debemos determinar el sensorio, la perfusión, el pulso y la presión arterial. Y así vamos a lograr clasificar el choque. Es importante saber que vamos a avisar a ciertas personas de acuerdo al nivel de complejidad del centro en el que estemos. Si es de baja complejidad, avisamos al operador de radio, a la enfermera jefe, al primer y segundo médico, a los auxiliares de enfermería y al laboratorio clínico. Y si es un centro de alta complejidad, llamamos al ginecólogo, al anestesiólogo, a un segundo médico, a la enfermera en jefe, al auxiliar de apoyo, al laboratorio clínico, al camillero y también al banco de sangre. Y es muy importante que en este momento se inicie el calentamiento de líquidos para utilizarlos de manera intravenosa a 39 grados centígrados. Luego tenemos el minuto 1 a 20. En este minuto, pues esta fase la llamamos la fase de resucitación. Entonces aquí lo que vamos a intentar hacer es restaurar el volumen circulante
mediante la aplicación de catéteres gruesos y una infusión rápida de solución de cristaloides. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la paciente? Le vamos a dar oxígeno por cánula, 3 litros minuto. Vamos a canalizar 2 venas de calibre grueso con un catéter 14 o 16 y vamos a tomar muestras en 3 tubos con tapas de diferente color para determinar cuadro hemático, hemoclasificación, tiempo de protrombina y fibrinógeno. Luego vamos a iniciar una infusión de 500 mililitros de cristaloides calientes y vamos a continuar con bolos de 300 a 500 mililitros de acuerdo a la respuesta hemodinámica. También debemos pasar una sonda vesical para el drenaje vesical y cuantificar la diuresis. Debemos realizar un masaje uterino bimanual, al igual que hacer una revisión uterina bajo anestesia general para establecer cuál de las 4, digamos que test de las etiologías es. Y es muy importante saber que en aquellos sitios que no tenemos anestesiólogo debemos utilizar meperidina o diazepam para poder realizar las maniobras de la revisión del canal. Y además debemos aplicar medicamentos de primera línea como lo son la oxitocina, el misoprostol y la metilergovina. Y por último lugar vamos a intentar evitar la hipotermia a través del uso de sábanas y mantas precalentadas y los cristaloides calientes que ya les había mencionado. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de cómo podemos manejar cada causa, que es de las cosas que se deben ver en esta fase de resucitación. Lo primero es la primera T, que es el tono. Entonces, vamos a hablar de la atonía uterina. ¿Qué debemos hacer? Realizar un masaje uterino externo de forma continua y permanente, y en caso de que sea necesario, debemos realizar un masaje uterino bimanual durante al menos 20 minutos. Si llegamos a aplicar un masaje uterino bimanual, debemos administrar un antibiótico profiláctico de manera intravenosa. Este es el esquema que administramos, ténganlo en cuenta porque en casi todas las causas lo utilizamos. Entonces, para no repetirlo, simplemente recuerden que es ampicilina o cefalosporina de primera generación, 2 gramos en dosis única, o clindamicina 600 miligramos más gentamicina 80 miligramos en caso de que la paciente tenga alergia a las penicilinas. Es importante que en conjunto con todo esto se dé un manejo simultáneo de oxitocina intravenosa, ergometrina y misoprostol, y en caso de que no tengamos oxitocina se dé metilergovina. En segundo lugar tenemos el trauma. Entonces lo que vamos a utilizar, o pues lo que vamos a hacer en esto, es realizar suturas, aplicar el mismo antibiótico profiláctico intravenoso que les acabo de mencionar, y en casos de que la paciente esté inestable hemodinámicamente o no tengamos la disponibilidad de suturas, vamos a intentar hacer un taponamiento vaginal con compresas húmedas. Luego tenemos la T de tejido y aquí vamos a hablar un poco de la inversión uterina. Entonces lo que vamos a hacer acá es una reposición uterina y vamos a dar un manejo profiláctico de, pues digamos que el mismo esquema que les mencioné en la atonía. En cuanto a la placenta o los restos placentarios retenidos, lo que vamos a hacer es una extracción manual de la placenta, una revisión de la cavidad uterina idealmente bajo anestesia, eso es muy importante, y vamos a aplicar un antibiótico profiláctico en el mismo esquema que les mencioné en la atonía uterina. Y en cuanto a la trombina, es importante hacer todas las correcciones de las alteraciones de los factores de coagulación de acuerdo a la paciente. En cuanto al minuto 20 a 60, esta es la fase de estabilización. Entonces, aquí lo que debemos intentar hacer es conservar el volumen circulante, y es importante que sepan que si el choque persiste, se debe mantener el reemplazo de líquidos, y una vez cese la hemorragia y se controle el choque, se debe mantener la infusión de 150 a 300 mililitros por hora de cristaloides. Además, en caso de atonía uterina, como ya les había mencionado, debemos hacer un masaje uterino permanente. Debemos utilizar oxitocina, misoprostol y metilergovina de acuerdo al criterio médico. Y debemos administrar ácido tranexámico en dosis de 1 gramo por vía intravenosa cada 6 horas, mínimo 4 dosis en caso de que la paciente tenga una hemorragia posparto secundaria a traumatismo del canal de parto, sospecha de trastornos de la coagulación por historia clínica y hemorragia posparto que no ceda al manejo médico. Y también debemos iniciar el uso de inotrópicos y vasoactivos si llega a persistir la hipotensión, y por último garantizar la vigilancia de los signos de perfusión. En esta fase puede que ocurran 2 escenarios. El primer escenario es que la paciente continúe inestable hemodinámicamente, es decir, con un choque moderado o severo o con sangrado activo abundante. Y el manejo que le vamos a dar a esta paciente es una histerectomía. Podemos realizar maniobras de empaquetamiento. Y también es importante saber que aquellos manejos quirúrgicos conservadores, como lo son las suturas hemostáticas, el taponamiento uterino, la ligadura de las arterias uterinas o la ligadura de las arterias hipogástricas, no están recomendadas cuando tenemos un choque severo. Y por último, es importante que se garantice la recuperación de la coagulación y un estado óptimo de perfusión antes de llevar a la paciente a cirugía. En el escenario 2 tenemos a aquella paciente que mejoró con el manejo inicial, ya tenemos estabilidad hemodinámica y sangrado escaso. Lo que debemos hacer en esta paciente es vigilar el sangrado vaginal y el tono uterino cada 15 minutos durante 4 horas. Vamos a evaluar los signos de perfusión, que como les mencioné al inicio son sensorio, llenado, oximetría, pulso y tensión arterial cada 15 minutos.
Además, es importante saber que si la hemorragia fue por una atonía, debemos vigilar el tono uterino cada 15 minutos durante las siguientes 2 horas. Y vamos a continuar los líquidos intravenosos a razón de 200 mililitros hora y continuamos los uterotónicos por 24 horas. Y en caso de que sea por atonía, que la paciente ya tenga una atonía, vamos a dar 10 unidades de oxitocina cada 500 cc de lactato de Ringer. También vamos a mantener oxigenación, vamos a definir si es necesario realizar una transfusión y vamos a aplicar un antibiótico profiláctico. Y ya por último tenemos los 60 minutos o más o el manejo avanzado. Aquí lo que debemos considerar es que si la paciente continúa con un cuadro grave, seguramente puede cursar con una coagulación intravascular diseminada. En caso de que la paciente haya tenido una hemotransfusión masiva, debemos iniciar plasma fresco, plaquetas a relación de 1:1:1. Vamos a establecer la vigilancia avanzada para controlar la coagulación intravascular diseminada. Y esto lo vamos a hacer, o pues lo vamos a, o sea, si esta vigilancia se va a realizar con la reevaluación de las pruebas de coagulación. Además, vamos a dar un manejo en cuidados intermedios y verificar si cumple, digamos que los criterios para ingresar a UCI. Vamos a conservar el volumen circulatorio y por último vamos a valorar el gasto urinario. Ya para terminar, vamos a hablar de la organización del equipo de trabajo. Es muy importante que sepan que el código rojo es manejado por un equipo interdisciplinar, por lo cual cada persona tiene que tener muy clara su función para llevarla a cabo adecuadamente con el fin de ayudar a la paciente. Entonces, en primer lugar, tenemos al médico que va a estar ubicado en la pelvis del paciente, va a encargarse de coordinar al personal, hacer el diagnóstico y definir el plan de manejo y va a estar encargado especialmente del útero. En segundo lugar, tenemos al anestesiólogo que puede estar ubicado en la cabecera del paciente, va a encargarse de los signos vitales y hace como asistente 1. Luego tenemos a la enfermera en jefe que va a ser la segunda asistente, va a canalizar y administrar los medicamentos, por lo cual se ubica a la izquierda de la paciente y se encarga de los brazos. Y por último tenemos al circulante que va a estar encargado de tomar tiempos, de tomar exámenes y de anotar todo lo que se está haciendo en este procedimiento. Y ya para terminar, este es un algoritmo que resume de manera, digamos que concisa, lo que es el manejo de una hemorragia posparto. Y pues se los dejo acá para que lo repasen, no se los voy a leer, pero se los dejo ahí para que repasen. Y ya con eso concluiríamos la tutoría del día de hoy. Cualquier duda que tengan, no duden en escribirme y como un tip de pronto para el parcial es que sepan muy bien el manejo de cada una de las causas de la hemorragia posparto y además también que sepan muy bien cómo se previene. Y pues obviamente las cosas digamos que como para entender lo que es la hemorragia, del choque, el diagnóstico, los conceptos y pues esto en general.